Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró. Todavía nos encontramos en la parte de Kant y estamos en el apartado La Historia y la Paz Perpetua. Es acaso en su filosofía de la historia donde Kant se muestra más claramente como hombre de su tiempo, como hombre de la Ilustración. La Ilustración, escribía Kant en 1784, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, y añadía: para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad. Pero Kant va más lejos que la mayoría de los enciclopedistas y lo de los filósofos ilustrados del principios del siglo. Para él, la noción básica que nos permite entender la historia es la del progreso. Es verdad que para Kant el hombre solamente puede realizarse de manera plenaria en el mundo de la inmortalidad, con que culmina la crítica de la razón práctica. Lo es también que el hombre se realiza en la historia. Esta realización es un progresivo descubrimiento de la libertad humana, y la historia es, para Kant, como lo ha visto Jean Lacroix, lo que prepara a la naturaleza para que se someta a la libertad. Es la historia, en la historia se unen los hechos y los acontecimientos, parte del mundo de los fenómenos, y la moral convertida en ley de la naturaleza social. Como Rousseau, Kant quiere transformar la sociedad, de un hecho natural en un principio de derecho. La filosofía de la historia de Kant es una reflexión sobre el progreso de la legalidad y del derecho para llegar a concebir, a través de las luchas que acabarán de unir a los hombres, una comunidad humana del tipo federal, en la cual se habrá de realizar, hasta donde ello es posible en términos humanos, la felicidad unida a la legalidad. Kant es optimista en cuanto a la evolución de la especie humana, y si el ideal es total y muchas veces irrealizable, el ideal práctico de la sociedad es realizable en el curso de la historia. Su fin es la paz perpetua. Si por otra parte, la moral, que es absoluta, no admite ya progreso, la historia, que es relativa, admite un progreso que para Kant es mejor en cuanto es más ilustración y mayor realización de la libertad entre los hombres. Escribe Kant: en los hombres, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de la razón se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Siguiente apartado, la síntesis kantiana. Indicábamos desde un principio que, de vez en cuando, la historia de la filosofía presenta grandes síntesis del pensamiento, que a la vez reúnen los materiales y acarreos de las filosofías pasadas y anuncian ya a los filósofos del futuro. En la filosofía de Kant, por lo pronto, vienen a desembocar las ideas fundamentales tanto del empirismo como del racionalismo, tanto en las filosofías del Estado del siglo XVIII como las ideas morales que apuntaban ya a Rousseau. A la síntesis kantiana habrá de seguir la síntesis sin duda más ambiciosa y consciente de ser una síntesis que escribió Hegel. La filosofía moderna, después de Hegel, como ya sucedió en Grecia después de Aristóteles, como sucedió también en la Edad Media y el Renacimiento después de Santo Tomás, será una época de novedades. Será también una de estas épocas en que las grandes síntesis se desintegran. Una de estas épocas en las cuales los filósofos tienden a considerar que la parte es el todo, una época a la vez destructora de las síntesis pasadas y probablemente indicadora de nuevas síntesis que el futuro habrá de darnos y cuya característica exacta es todavía imposible de predecir. Pero antes de pasar a la desintegración de la gran síntesis del idealismo alemán, Kant y Hegel, es necesario presentar el sentido del pensamiento romántico y, hasta donde se puede en palabras introductorias, el sentido de la síntesis hegeliana. Y con eso, mis amigos, ya terminamos la tercera parte del libro, que se llamaba Del Renacentismo a Kant, e iniciamos la cuarta parte, que se llama Hegel y la caída del idealismo. Primera parte de esta cuarta parte se llama Fichte y Schelling. El pensamiento que transcurre de Kant a Hegel tiene, aparte de su valor intrínseco, la importancia de hacernos asistir al paso de una filosofía del conocimiento y la vida moral, como la kantiana, a una filosofía dialéctica y metafísica como la hegeliana. La riqueza del pensamiento alemán a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, romanticismo, idealismo, formas renovadas del misticismo, no nos permite insistir en cada uno de los pensadores de la época. Sírvanos de punto de referencia las obras de Fichte y Schelling. Siguiente apartado, Fichte. Te voy a decir cómo se deletrea: Fichte. Johann Gottlieb Fichte nace en Remanuh,
Sajonia, en 1762. De familia muy pobre, encuentra un protector en el barón von Militz, gracias al cual estudia en la escuela de Forta. Más tarde habría de estudiar en Eisenach. Después de residir en Zúrich, donde es preceptor, visita a Kant en Königsberg, cuando se edita su ensayo de una crítica de toda revolución. El público cree que se trata de una obra de Kant. Cuando se aclara que el autor es Fichte, la celebridad del joven filósofo queda establecida. A ello contribuye también la amistad de Fichte con Goethe, quien lo recomienda como profesor de Jena. Fichte, como Goethe, afirma que el principio de toda realidad es la acción. La filosofía de Fichte, que queda estrechamente emparentada con el activismo romántico, aun cuando Fichte se declara enemigo de los románticos en cuanto tales. En 1807, ya profesor de Berlín, después de haber nacido acusado del ateísmo de Jena, escribe contra Napoleón los célebres discursos a la nación alemana. Muere Fichte en Berlín en el año de 1814. La obra de Fichte es extremadamente compleja. ¿No es acaso igualmente complejo el contenido de esta obra? En toda filosofía se trata de llevar a cabo, por decirlo con Fichte, una opción inicial. Puede el pensador optar por el dogmatismo, término bajo el cual entiende tanto el spinozismo como el realismo, o puede optar por el idealismo. Si opta por el primero, se somete a la necesidad de los hechos naturales y prefiere la necesidad a la libertad. Si opta por el idealismo, se decide a tomar el camino de la libertad. Escribió alguna vez Fichte de modo que el modo en que se filosofa indica el tipo de hombre que se es. La inclinación y el interés llevaron a Fichte a escoger una filosofía de la acción, de la libertad y de la liberación de la conciencia. Buscar el fundamento de la filosofía es, para Fichte, buscar algo indemostrable, puesto que se trata precisamente de un fundamento absoluto. Este fundamento es el yo. No se trata, sin embargo, de un yo individual. No se trata de un yo que pueda alcanzarse mediante la introspección. Es un yo universal, fundamento de toda experiencia precisamente porque está más allá de toda experiencia. No se trata tampoco de un principio lógico. Es cierto que el yo es igual al yo idéntico a sí mismo, pero el principio de identidad A es igual a A no condiciona este fundamento absoluto, sino que es más bien su resultado. El yo absoluto de Fichte es pura libertad. Es también acción pura. De este yo absoluto derivan las conciencias particulares. A la tesis fundamental del yo responde una antítesis, el no yo, si se quiere, del mundo, el mundo. Este segundo principio antitético también es demostrable. Su existencia precede al principio de la contradicción. La síntesis de este movimiento dialéctico son los seres particulares. Este yo particular ante este yo no concreto, la relación hombre-mundo. En última instancia, Fichte afirma que el mundo es la resistencia necesaria para que se realice la libertad de la conciencia, dentro de los límites de la moralidad. El método de Fichte anuncia ya el método dialéctico que veremos madurar en Hegel. Pero si Hegel se interesó sobre todo por una síntesis total del universo, Fichte pretende alcanzar una síntesis de la vida moral. Ya hemos visto que el yo absoluto pone la existencia del yo finito ante la existencia del no yo finito. Filosofía de la actividad. Fichte afirma que la existencia de la libertad. Fichte afirma la existencia de la libertad y de la voluntad. Una voluntad que habremos de ver desarrollada en sus últimas consecuencias tanto en Schopenhauer como en Nietzsche. Una voluntad moral que, como la voluntad kantiana, escapa a todas las heteronomias y se funde en el sentimiento inmediato de lo justo. En un sentido muy preciso, es el hombre reflejo de Dios. Si por Dios se entiende la voluntad eterna, el hombre es el ser en el cual, contra los obstáculos de la naturaleza, ha de realizarse lo eterno de la voluntad. Solamente mi voluntad es la fuente de la vida verdadera y de la eternidad. La vida humana consiste en vivir intensamente nuestro yo voluntario ante un mundo que le resiste. Consiste también en sobrepasar este yo y trascenderlo en yo absoluto, que en sus últimas obras Fichte se equipara con Dios. Nuestro mundo nos revela
nos vela la realidad absoluta. Mi fe, mi fe, escribe Fichte, mira más allá de este velo. Cuando Fausto medita en su estudio, quiere traducir la frase de San Juan Evangelista. En el principio era el verbo, y encuentra solamente dos traducciones aproximadas. En el principio era el espíritu, pero ¿qué es el espíritu? ¿El que lo crea y conserva todo? En un principio era la fuerza. Pero algo le dice a Fausto que no es este el sentido de las palabras. La tercera traducción es también la única traducción exacta. En el principio era la acción, y esta acción en el yo contingente es esta acción en el yo absoluto la que busca. Detrás de los velos de las apariencias, Fichte, su filosofía no es ya la del ser ni menos la del acto puro. Es ya la filosofía romántica a pesar de Fichte de la movilidad. Siguiente apartado, Schelling. Te lo deletreo, Schelling. Muy distinto, ya totalmente atado al pensamiento de los románticos, está el pensar de Schelling. Cierto, Schelling era más joven que Hegel. Cierto también que, procosísimo, su obra antecede en buena parte a la de Hegel. Nacido en 1775, amigo de Goethe, Novalis, Hegel, Hölderlin, Schiller, es conocido y célebre a los 22 años cuando ya ha escrito 5 composiciones de su filosofía. Su pensamiento se acerca a la de F. Schlegel y también a la de los místicos, como Jacobo Bohm, o los románticos como Novalis. Decía Novalis, la esencia del romanticismo es dar cuenta del absoluto. No era otra la intención de Schelling. Después de 1797, se suceden sus libros, entre los cuales hay que señalar muy especialmente la filosofía del arte en 1802 y la filosofía de la mitología, obra póstuma. Cuando muere Schelling en 1854, su huella ha sido decisiva tanto en el romanticismo como en el idealismo de Alemania. Cercano a los neoplatónicos, a Giordano Bruno, a los alquimistas, a los herméticos y los místicos, Schelling desarrolla una filosofía que tiene por esencia, a pesar de las variadas expresiones, la intuición de la naturaleza. La naturaleza o el absoluto son la identidad del sujeto y el objeto, lo fundamental, vivo y sustancial, el Grund, la base de un universo que es Dios y es también evolución de Dios en el mundo. El absoluto se presenta a nosotros bajo la forma de dos potencias, el espíritu y la materia, que no son otra cosa que el absoluto mismo manifestado. La expresión más allá del absoluto, cuerpo y espíritu al mismo tiempo. Se encuentra en el arte donde se unen y pactan materia y espíritu. El lenguaje mítico, algo como en Vico, es el lenguaje de los pueblos. A la mitología pagana siguió la desmitologización cristiana. Schelling espera, como los espera F. Schlegel, una pronta y renovada mitología. Panteísta, de un panteísmo dinámico y dialéctico, piensa Schelling, sobre todo el último Schelling, que Dios se desarrolla a partir del germen primitivo. Dios mismo, unión del ser y del no ser, crea sucesivamente la naturaleza, la tesis, el espíritu, la antítesis, y el alma del mundo, síntesis final del Dios y mundo. A estos tres momentos de la divinidad misma obedecen tres formas de la religiosidad: el politeísmo, forma de religión natural; el cristianismo, forma de religión sobrenatural; y la filosofía aliada al arte, forma de religiosidad definitiva, y ya totalmente hecha espíritu. En su conjunto, la filosofía de Schelling es poco sistemática. Sobre todo en sus últimas obras, Schelling, como lo ha visto Brecher, cuenta más que prueba. Su valor es, sobre todo, de orden poético. Su influencia en la dialéctica hegeliana es, sin embargo, definitiva. En buena medida, Hegel vendría a poner cuenta y razón en el mundo inspirado, si bien poco preciso, que trató de contar Schelling. Y ya lo que sigue es la síntesis hegeliana, pero le vamos a dejar por aquí ahorita. Un video corto, más o menos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like
compartirlo en tus redes sociales, con tus familiares, con quien tú quieras. Tú ve y compártelo. Te deseo que sigas, te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.